Bueno, vamos a realizar un segundo ejercicio de los problemas RLC en paralelo. En este caso tenemos un circuito de corriente alterna con una fuente de 220 voltios y 50 hercios y al cual hay conectado tres elementos, R, L y C. En cada rama, pues una rama es la resistencia, la siguiente rama en paralelo es la bobina y la siguiente rama en paralelo es el condensador. Ya sabemos que cualquier elemento que oponga oposición a la corriente alterna, pues en el estudio de circuitos de corriente alterna se llaman impedancias. Bueno, pues sustituimos cada elemento por su impedancia y aquí tenemos la impedancia 1, la 2 y la 3. Perfecto. Lo que nos va a pedir en este problema es la intensidad total y en cada rama, la impedancia equivalente y una representación gráfica. Para calcular la impedancia total en cada rama, pues vamos a comenzar, como siempre, convirtiendo el coeficiente de inducción de la bobina y la capacidad del condensador en su reactancia inductiva y capacitiva. Aquí lo tenéis. Esto ya no lo repito más. Bueno, 10 elevado a menos 6 es porque es microfaradio. Muy bien. Vamos a recordar también, mirad aquí cómo se representaban en el plano complejo las impedancias. En el eje real la resistencia, en el eje imaginario, en la parte real la reactancia inductiva y en la parte positiva, perdón, la reactancia inductiva y la parte negativa la reactancia capacitiva. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues vamos a sacar las expresiones complejas de estas tres impedancias, Z1, Z2, Z3. Ya estamos trabajando en el plano complejo, por eso todo lleva su sombrerito. Muy bien, pues para Z1, que Z1 es la impedancia que corresponde a esta rama, como además que tenemos una resistencia que es parte real, pues 1000 más 0J, Z1 viene expresada de forma compleja como 1000 más 0J ohmios. Z2, como es la impedancia que corresponde a esta rama y solamente tenemos elemento inductivo, pues recordad, es positivo. Entonces, 0 más 44,6, 0 de parte real, más 44,6 J ohmios. Y la impedancia 3, que corresponde a la impedancia de este condensador, pues como es capacitivo, mirad aquí, negativo, pues 0 menos 19,9 J. Tenemos las expresiones binómicas, pues como ya sabemos, obtenemos las expresiones polares. Las expresiones polares de las impedancias complejas. Muy bien. Pues ya está, muy fácil. Si tenemos las impedancias expresadas de forma binómica y polar, tenemos la tensión que es la misma para las tres impedancias, puesto que el circuito es paralelo, pues calculamos las diferentes intensidades complejas. La intensidad compleja número 1, que es la que pasa por la impedancia 1, pues la tensión a la que está sometida la impedancia 1, que es la tensión de la fuente, partido por la impedancia 1. Lo calculamos y nos sale 0,22, 0, claro, efectivamente la intensidad y la tensión van a estar en fase, puesto que esta impedancia corresponde a un elemento que nada más que tiene parte real, a una resistencia. Ahí no hay desfases. Los desfases los provocan los elementos reactivos, la inductancia y la capacidad y los condensadores. Pues de forma análoga, la intensidad 2 se calcula pues la tensión a la que está sometida la impedancia 2, que es la misma que la de la fuente, partido por la impedancia 2. Bueno, 220, bueno, se hace esta operación y sale 4,93 menos 90 grados. La intensidad en esta rama, esta intensidad va retrasada a 90 grados con respecto a la tensión. Y de igual forma para la impedancia 3. La calculamos y sale 11,05. Bueno, aplicando Kirchhoff, sabemos que la intensidad total que entra a un nudo es la suma de las tres intensidades. Efectivamente, esta intensidad total que sale por aquí, pues se reparte en esta, más esta, más esta. ¿Vale? Recordad que todo esto es el mismo nodo. Bueno, pues sumamos la... Bueno, antes de esto vamos a obtener, ya hemos tenido las expresiones polares de cada intensidad, vamos a obtener ahora de estas expresiones polares las expresiones binómicas. Bueno, pues ya en vídeo anterior hemos explicado cómo se hace y aquí tendríamos las tres intensidades complejas expresadas de forma binómica. Sumamos las tres partes reales, sumamos las tres partes imaginarias para hacer esta operación. Y aquí lo tenemos, las tres partes reales y las tres partes imaginarias sumadas. Bien, vamos también a pasar esta expresión binómica a su expresión polar. Y aquí tenemos la intensidad total, esta de aquí, la que sale de la fuente, es 6,12 amperios con un desfase de 87,9 en adelanto con respecto a la tensión. Muy bien, pues ya tendremos calculado todas las intensidades, la intensidad total y cada una de las intensidades parciales. Vamos al apartado número 2, impedancia equivalente. Bueno, en los circuitos paralelos podemos calcular la impedancia equivalente
mm, de dos formas, o de tres formas. Venga, voy a decir de tres formas. La primera forma, ya sabemos que para calcular la impedancia equivalente de impedancia en paralelo es como lo equivalente a la corriente continua cuando teníamos resistencia. 1 partido la impedancia equivalente es igual a 1 partido por la impedancia 1 más 1 partido por la impedancia 2 y así. Recordáis que esta fórmula, cuando eran dos impedancias, era Z1 por Z2 partido de Z1 más Z2. Como por ejemplo hemos utilizado en el problema anterior, que teníamos dos impedancias en paralelo. Bueno, pues hacer esto con números complejos, pues es una lata, es muy latoso. Entonces, en los libros aparece una forma más sencilla de abordar esto, que es con el concepto de admitancia. Admitancia que se representa con la letra Y mayúscula, pero esto lo vamos a dejar para cursos posteriores o cursos ya de concepto de ingeniería. Aquí nos vamos a quedar con la segunda forma de calcular la impedancia equivalente compleja, que la vamos a ver ahora, pero ya os digo, en el libro vais a ver el concepto de admitancia, no es difícil, pero lo que pasa es que claro, la admitancia compleja pues ya tiene su componente de conductancia, su componente de susceptancia, son conceptos ya que para los ingenieros, ¿vale? Muy bien. Pero bueno, lo podéis consultar los libros, tampoco es tan complicado, pero yo no no lo vamos a ver aquí. Vamos a utilizar la segunda forma, podríamos afrontar esta operación directamente, pero pues nada, tenéis que trabajar con números complejos. Vamos a utilizar esta segunda forma de calcular la impedancia. Si nos venimos aquí, este circuito equivalente que representa, esta impedancia total equivalente representa la impedancia de todos estos tres elementos, pues nada, aplicamos la idea. La impedancia equivalente es la tensión partido de la intensidad. Pues nada, la tensión partido de la intensidad total, 220, la intensidad total que ya la calculamos, la teníamos aquí, pues hacemos esta división y me sale que la impedancia es de 35,9 con un ángulo de menos 87,90 ohmios. Ya la tenemos aquí, mira qué forma más fácil, una vez que tenemos la intensidad total. Una vez que simplificamos, o sea, hacemos este circuito, vamos simplificando el circuito hasta llegar a este punto, pues es muy fácil de calcular. Y por último, una representación fasorial o vectorial de los números complejos. Tendríamos que en el eje, bueno, recordad que siempre la colocación en los ejes es arbitraria, ¿eh? Es por lo que a mí me convenga o al que esté resolviendo el problema le convenga. Puede ser que otra representación utilizando otra magnitud en el eje de referencia nos convenga más para abordar un problema más complejo. Bueno, aquí como la tensión es igual a las tres impedancias, pues la ponemos igual que hacíamos en el circuito serie, que la colocábamos la intensidad en el eje de referencia porque era la misma para los tres elementos. Aquí en el circuito paralelo la tensión es la misma, pues la colocamos en el eje real. Pero esto es algo arbitrario, pero aquí bueno, pues nos facilita la representación gráfica. Lo colocamos en el eje real, 220. Vuelvo a disculparme que los vectores no estén a escala. Como la intensidad 1, que es la que pasa por la resistencia no provoca desfase, pues en el mismo eje 0,22, muy pequeñita, van en fase. Bien, la intensidad que pasa por la impedancia 2, que la hemos calculado aquí, es 4,93 con un ángulo de menos 90 grados. Es decir, esta intensidad va retrasada a 90 grados con respecto a la tensión en la bobina. Si recordamos, cuidado con esto, esto tenerlo muy claro. En una bobina estamos en la impedancia 2 que corresponde a un elemento inductivo puro, es decir, nada más que es bobina, aquí no hay nada más que una bobina. Pues esta impedancia nada más que tiene un carácter inductivo. En la bobina la intensidad retrasaba 90 grados con respecto a la tensión. Entonces esta intensidad 2 que corresponde a la bobina retrasa 90 grados con respecto a la tensión. Ahí lo veis, menos 90 grados con respecto a la tensión. Y la intensidad 3 que corresponde a la impedancia 3, que corresponde a una capacidad pura, es decir, a esta rama solamente hay en esta rama solamente tenemos un condensador, pues recordad que la intensidad con respecto a la tensión va adelantada a 90 grados, pues ahí lo tenéis. Cuidado que podéis confundir con esto con la representación vectorial del circuito RLC en serie, donde poníamos la intensidad en el eje de referencia y eran las tensiones las que adelantaban o retrasaban. Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, en el circuito RLC serie,
la tensión de la bobina era la que se ponía adelantada, porque claro, evidentemente la tensión, bueno, esto está mal, la intensidad retrasa 90 grados la tensión, o es la tensión la que adelanta 90 grados la intensidad. Vamos a corregirlo aquí con este color mismo. Es la tensión la que adelanta, es que decir lo mismo, ¿no? Retrasa 90 grados o adelanta 90 grados. Si la intensidad retrasa 90 grados la tensión, o tensión adelanta 90 grados con respecto a la intensidad. Bien, esto estaba mal. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Esto, copiarlo, mirarlo y hacer volver a dibujar otra vez si queréis la representación vectorial del circuito RLC, pero en serie, y comprobáis lo de las tensiones. ¿Vale? Bueno, espero que no os haya liado con esto. Muy sencillo, aquí lo estáis viendo. ¿Vale? En la bobina la intensidad retrasa 90 grados con respecto a la tensión, y en el condensador la intensidad adelanta 90 grados con respecto a la tensión. Efectivamente, la intensidad del condensador es I3, por eso va adelantada a 90 grados. Bueno, muy bien, pues perfecto. Pues ya está, veis que estos de circuitos de corriente alterna, pues a este nivel, pues son sencillitos. Para que practiquéis, ahora os toca a vosotros. Circuito, aquí tenéis una tarea que me tenéis que enviar, ¿eh? Circuito RLC paralelo, evidentemente, donde tenemos una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 58 milihenrios y un condensador de 25 microfaradios. ¿Qué se pide? Pues la intensidad total y cada una de las intensidades que recorre cada elemento, la impedancia equivalente y una representación vectorial. La tensión de la fuente en este caso van a ser 15 voltios 50 hercios, y aquí os doy las soluciones. Esto es lo que tiene que salir, ¿vale? Lo practicáis y me mandáis todo el desarrollo. Bueno, pues nada, vamos a continuar. En los próximos vídeos veremos conceptos de resonancia, de potencia, de corriente alterna, y iremos haciendo más ejercicios. Venga, chavales, a seguir estudiando. Un abrazo.